Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Hilo. El día de hoy vamos a hablar sobre una carta. Recordarán ustedes que hace un par de días, o poco más de una semana, mejor dicho, el Parlamento Europeo dictó una resolución donde establece que lo que ocurre en Bolivia con las detenciones ilegales sin previo aviso, como si se trataran de narcos, curioso, como si se trataran de terroristas, que en realidad los terroristas fueron otros, arrestaron, detuvieron de manera ilegal a Yanine Áñez, a sus colaboradores y casi que a sus hijos. Esa justicia autoritaria, servil al masismo, servil a la dictadura castrochavista, porque allá les mandan a decir lo que tienen que decir, esas detenciones ilegales las tacharon de completamente políticas, completamente ilegales como lo que son, inventándose un golpe de Estado que nunca ocurrió. Esa resolución del Parlamento Europeo, esa es rechazada por Evo Morales, por los masistas y los expertos en mentir y en creerse su propia mentira. Evo Morales, sus colaboradores masistas y todo aquel que quiera mantener su cargo, por supuesto. Porque sabemos muy bien que dentro del masismo ya empezó una purga. Aquel que no esté de acuerdo con Evo Morales, vete para tu casa. Así está actuando este cobarde mequetrefe, este cobarde matón, que cuando explotó un cohete cerca de su casa, se tiró un pedo y se fue escapando a México y después a Argentina. Evo Morales escribe una carta abierta, y lo llama o inicia así a la vieja Europa. Como suele ser típico de él, como suele ser usual en los socialistas, le gusta meter odio y resentimiento a aquellos que lo permiten, aquellos ciudadanos tristes porque no saben detectar a los charlatanes como él, porque se dejan utilizar y se dejan convencer con un discursito de odio. Eso es lo que les gusta a ellos, generar odio para utilizar a la gente, pues que se siente ofendida, que no le gusta avanzar, que les encanta vivir en el pasado y sentirse víctimas. Las eternas víctimas son ellos. Y la carta es esta. Esta carta que les voy a leer un pequeño fragmento, Esta acá. Bien. Carta a la vieja Europa. Han pasado más de 5 siglos desde la colonización, y aún pareciera que fue ayer. Bolivia, al igual que muchos pueblos del sur del Abya-Yala, hoy América, gracias a la lucha de nuestros abuelos y los líderes libertarios, se declaró territorio independiente y soberano hace 2 siglos. Desde aquel instante, a pesar de nuestras dificultades, nuestro pueblo siempre supo defender el legado de nuestros libertadores. Y sí, estoy de acuerdo, pero ahora de lo que nos tenemos que liberar es de las dictaduras castrochavistas, de lo que quieren implantar en el Perú, de lo que quieren instaurar en Colombia, que gran parte de esos movimientos que utilizan la fachada de una causa justa, noble, como lo es exigir que se respeten los derechos a la propiedad privada, que se respeten los derechos por sobre un salario digno, que no te aumenten los impuestazos, esa causa justa y noble la están aprovechando las ratas socialistas de siempre e inician violencia. Y cuando les responden, se ponen a llorar. Bueno, curioso cómo el señor Evo Morales firma de la siguiente manera. Esta es la segunda parte de la carta, Evo Morales, presidente constitucional 2006-2019. O sea, el señor todavía cree que
debería de firmar de esta manera y no. Ya no es presidente, pero le encanta, le gusta, le fascina creerse que sigue siendo presidente y que por eso tiene que firmar así. Qué tipo más ridículo. Pero bueno, la carta se las va a leer el propio Evo Morales, que sí, la leyó y la leyó, pues, como suele ser típico de él, mal. Carta abierta a la vieja Europa. Los pueblos tienen memoria histórica. Han pasado más de 5 siglos desde la colonización y aún pareciera que fue ayer. Bolivia, al igual que muchos pueblos del sur de Abya, hoy América, gracias a la lucha de nuestros abuelos y los líderes libertarios, se declaró territorio independiente y soberano hace 2 siglos. Desde aquel instante, a pesar de nuestras dificultades, nuestro pueblo siempre supo defender el legado de nuestros libertadores. Con mucha sorpresa, en pleno siglo XXI, hemos tomado conocimiento de la aprobación por parte del Parlamento Europeo de una resolución en referencia a Bolivia, donde claramente se muestra que algunos sectores de Europa todavía conservan su visión colonial y humillante frente a los pueblos libres de América Latina y el Caribe. Europa, el viejo continente de revoluciones e importantes contribuciones a la ciencia y al desarrollo de la humanidad en diferentes ámbitos, entre ellos la Revolución Francesa, también ha enfrentado al mundo entero en 2 guerras mundiales en los años 1914 y 1939. En la actualidad, como muchos de nuestros países, enfrenta problemas con la pandemia, el racismo y la crisis económica, entre otros. Sin embargo, una vez más, al margen de los principios del derecho internacional y la misma Carta de las Naciones Unidas, intervienen en los asuntos internos y propios de los bolivianos y bolivianas. Además, de manera desmesurada, hacen afirmaciones y aseveraciones absolutamente falsas. Solamente ante sus afirmaciones y fuentes políticas distorsionadas de información, recordarles que Luis Almagro hizo de la OEA cómplice del golpe de Estado en Bolivia, como lo fue promotora para las intervenciones militares en Granada en 1983 y Panamá en 1989. Los pueblos tienen memoria histórica, siempre tendrán la fortaleza para recuperarse y nuevamente construir un camino hacia el vivir bien y el bienestar. Hoy Bolivia goza de su democracia, recuperada con la fuerza, la voluntad y la conciencia del pueblo en octubre del 2020. Después de un año de golpismo, persecuciones y graves violaciones a los derechos humanos, con 38 muertos, 800 heridos y cerca de 2.000 detenidos sin causa alguna, y nos preguntamos, ¿dónde estaban los parlamentarios europeos durante este año? ¿Acaso la vida de un indio no vale nada? Ser trabajador, obrero, minero, maestro, indígena, mujer o joven es tener menos valor para los derechos humanos y las democracias del Occidente. Cada día se conocen nuevos elementos de la forma que se estructuró el golpe de Estado. Ciertamente que sectores internacionales impulsaron, apoyaron y financiaron el mismo, pero intentan esforzarse para mostrar que no fue así. Entonces, ¿qué se denomina a un gobierno que asume rompiendo todas las normas y la misma constitución política del Estado? ¿Cómo se define a un gobierno instaurado por las fuerzas policiales y militares? Las verdaderas democracias y defensores de los derechos humanos deben denunciar todas las violaciones
de derechos humanos y todos los golpes de Estado. O en pleno siglo XXI debemos entender que los golpes de Estado, buenos y malos, el tiempo se encargará de esclarecer cada uno de los hechos que llevaron a mi derrocamiento como presidente constitucional. Consecuencia de ello fui obligado a asilarme en México y Argentina para preservar mi vida y mi seguridad ante las amenazas evidentes que existían en ese momento. Y esa es la carta que le mandaron a decir que se la escribieron en Cuba. Esa es la carta que Evo Morales leyó y no lo leyó bien. Y de hecho, resulta curioso cómo él pretende acusar a esta resolución de injerencia, cuando en Bolivia nosotros vimos cómo aquí estaban actuando exintegrantes de las FARC, argentinos, cubanos, venezolanos también. Los vimos en video, vimos cómo hablaban e instruían a esos humildes, a esos campesinos, a la gente que está engañada, a los jóvenes que le creen a este ridículo patán. ¿Eso no es injerencia acaso? ¿Se acuerdan ustedes del argentino ex integrante de las FARC que al final quedó libre? ¿Eso no es injerencia? ¿Y por qué no lo menciona el señorito este? El cubano que estaba adiestrando, que estaba enseñando a cómo ser un guerrillero a los indígenas, a los grupos de choque del masismo. ¿Eso no es injerencia acaso? Nosotros lo vimos, está en video. Eso no es injerencia. Que grupos paramilitares extranjeros de Cuba, Venezuela, Argentina estaban trabajando aquí en Bolivia. Eso no es injerencia para este dictadorcillo. Pero sí es injerencia una resolución que dice y establece que lo que le están haciendo a Yanine Áñez es completamente político y no buscan justicia, buscan venganza. Y es su trofeo. Eso es injerencia. Pero que vengan aquí a enseñar, a disparar, a matar, a hacer grupos paramilitares, eso no es injerencia. ¿Por qué? Porque le beneficia al masismo, le benefició al masismo. Le sirvió para conseguir los muertos que requerían. Y hablando de muertos, resulta curioso cómo Evo Morales acusa de todos esos muertos a Yanine Áñez, pero pensando con lógica y no con excremento en el cerebro, que normalmente los socialistas tienen esa materia fecal en lugar de cerebro. Pensando con lógica, si Evo Morales hubiera respetado el referéndum del 21F, no hubiera pasado ningún problema como el que tuvimos que pasar por el capricho de este dictadorcillo fallido. Ahora díganme ustedes, ¿tengo razón? ¿Me estoy equivocando? Si se hubiera respetado ese referéndum y este cobarde no hubiera optado por un decretazo con un fallo constitucional que todos esos ineptos que están ahí son serviles a él y que por eso le concedieron la reelección indefinida, si él hubiera respetado ese referéndum, nada de esto habría pasado. Tendríamos un presidente diferente, no él, hace bastante tiempo atrás. No pasó así, no lo hizo por capricho, fue y dijo, bueno, me aceptan porque me aceptan, es mi derecho humano, el muy estúpido, su argumento ridículo. Es su derecho humano. Bueno, le hicieron pasar. Y ocurrió todo este problema. Y que por cierto se le descubrió el fraude también. No hay que negarlo. Los únicos que lo niegan son aquellos que se benefician de la mentira y el golpe de Estado.
¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Y por cierto, a este señor le encanta hablar de muertes. Ya que le encanta hablar de muertes, señor Evo Morales, ¿sí se acuerda que los primeros muertos los dejaron ustedes? Que fueron con rifles, con armas, que ni siquiera lo utilizan la policía ni los militares. Y mataron a 2 personas en Montero, a uno en Potosí. No se olvida. Sí se acuerda que los primeros muertos de bala, ustedes los ocasionaron. Y sus protestas, que no son pacíficas, así como ya estoy viendo algunas en Colombia, no lo son. Así, parece ser que están metiendo sus manos también en Colombia, así como lo hicieron en Bolivia, buscando la excusa perfecta, los muertos que ahora ustedes lloriquean o utilizan de manera política. La ridícula carta de Evo Morales al Parlamento Europeo, tratando de insertar el chip de la eterna víctima, del síndrome del conquistado. Curioso, curioso. Así son ellos, así se manejan ellos. Buscan el resentimiento de aquellos que se permiten sucumbir al odio y los utilizan como peones en su juego de ajedrez para tener poder. Gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Si tú quieres ser parte de miembros del canal, dale al botón unirse, escoges la opción que más te guste y yo te lo voy a agradecer muchísimo. Cuídense mucho. Ha empezado una oleada de frío en Bolivia, bueno, en Santa Cruz. Y bueno, estoy aquí yo tratando de calentarme un poquito. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.